Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Brian Raúl Velázquez Rodríguez. Hoy voy a hablarles sobre la disolución de la URSS, más conocida como la Unión Soviética. Para eso voy a ponerles voy a ponerles en contexto un poquito. Entonces, hablamos que la URSS en el año 1917, la Revolución de Octubre, liderada por Vladimir Lenin, derrocó el régimen de Zar Nicolás II, quien tenía quien instaló un gobierno provisional donde poco después, en el año 1922, se constituyó oficialmente la URSS, pero no fue hasta febrero de 1924 que él reconocida oficialmente por las potencias de Gran Bretaña, Francia e Italia. Lenin se convierte en el primer líder del Estado soviética al ser nombrado del primer CEO de la Unión Soviética. La URSS, conocida también como la Unión Soviética, estaba conformada por cuatro repúblicas socialistas: Rusia, Transcaucasia, Ucrania y Bielorrusia. Esos países aprobaron el Tratado de Creación y la Declaración de la Creación, que fue firmado por los líderes de estos países, Mikhail Kalinin y, y Hakaya. Ahora vamos a pasar a Gorbachev, Mikhail Gorbachev, que es un importante personaje que aparece en esta historia. Entonces, él nace en el año 1931, pero, pero fue hasta sus 54 años donde llegó al poder en el PSUS, que es era equivalente a llegar al poder de la URSS. En un contexto de fuerte crisis económica de los sistemas socialistas y una creciente desventaja tecnológica respecto a los adversarios y una tensión geopolítica que se venía presentando. Gorbachev inauguró la política de apertura, donde era democratizar el sistema político soviético e impulsó el sistema político y firmó los acuerdos de desarme nuclear más ambiciosos que se han firmado hasta el momento. También retiró las tropas de Afganistán y empezó la reforma económica del régimen socialista con respecto a la soberanía del Pacto de Varsovia. Cuando el régimen comunista, representando la visión de Gorbachev, era crear una superpotencia con el diálogo, comprometida con el diálogo y los grandes retos globales que con este traía. Durante el Congreso de 27 que hubo en el Partido Comunista, en el año 1986, Mikhail Gorbachev mencionó por primera vez dos palabras: perestroika y eh, con, con la aceleración que él quería. Otro concepto que vería este discurso, o sea, delineado más o menos al futuro, que esto venía delineado al futuro que venía presentando ORS. A continuación, voy a mostrar lo que es la definición de las palabras y el impacto que tuvo en la URSS. Entonces, la primera palabra es la perestroika, que quiere decir reestructuración. La, la política es basada en la descentralización de los controles económicos y la conmoción del autofinanciamiento de las empresas estatales y este marco que debía delegar la autoridad central a las autoridades locales. Tal reestructuración y redistribución que se venía presentando
de poder fueron muy resistidas por las personas que no están de acuerdo. Sin embargo, por la burocracia del mismo Estado y los alcances que tuvo la perestroika, esta es muy discutida y más adelante les vamos a mencionar por qué. Las reformas de la perestroika se desglosaron en el gobierno de Gorbachev y se basaban en dos medidas limitadas. Legalizar las pequeñas empresas privadas y dejar las empresas estatales con pérdidas permanentes. No se avanzó, sin embargo, una reforma como lo fue la Unión Soviética. Mm, Por otra parte, pues la segunda palabra, glasnost, que quiere decir apertura. Con glasnost, Gorbachev intentó aliviar las tensiones políticas internas y abrir las puertas a la democratización. Se permitió las críticas de los funcionarios del gobierno y una mayor libertad de diseminar información y así poder restarle poder al Partido Comunista, quien era el único poder legal soviético que había ahí. Más o menos. Esta política tuvo un impacto mucho mayor que la perestroika en tanto a que era mucho más específica y en su intento de introducir un Estado democrático basado en la ley y con la libertad de decidir a los ciudadanos que esto quiere decir que, que es, que es opuesto a lo que era el Estado soviético. En 1988, Hungría abrió sus fronteras con Austria. Esto es una fisura que se hizo, algo conocido como la cortina de hierro, y los europeos comenzaron a cruzarla. También para el año 1989, los alemanes del este y oeste derrumbaron el muro de Berlín, dándole inicio al proceso de unificación. Mientras que se incrementaban estas políticas de la perestroika, Gorbachev mantuvo varias reuniones con Reagan, que sí, mostrándole su imagen de apertura al mundo. En, en el año 1987, ambos líderes firmaron el tratado sobre las fuerzas nucleares de rango intermedio para el control el control de las armas nucleares. En el año 1989, el líder soviético, Mikhail Gorbachev, anunció el retiro de las tropas en Afganistán y esta mayor apertura política, tanto como el interior e internamente, fue aprovechada en primera instancia por los países de Europa del Este y que no pertenecían a lo llamado la Unión Soviética, pero sí estaban dentro de la esfera de influencia. ¿Cómo lo entonces? Mm, con o sin comunismo, estos países buscaban desde la década una mayor independencia de Moscú. Y la reacción en cadena posterior a lo que sucedió fue la desintegración de la URSS. Y que aunque en muchos casos los procesos de independencia se dieron pacíficamente, en otros, especialmente en aquellos países que hacían parte de la URSS, bueno, con bastante violencia, ya que eran 15. Eh, Gorbachev envió los ejércitos a aplastar los países que no querían estas cosas. Bueno, en Lituania y en Azerbaiyán, entre otros.
La tensión interna fue tal que en agosto del 91 los miembros del ejército del Partido Comunista, o sea, no querían la perestroika y el glasnost. Organizaron una revuelta que fue sofocada. Más adelante les contaré por qué. Entonces, entonces vemos cuando en el año 1991, el 25 de diciembre, vemos la renuncia de Gorbachev como el líder o como presidente de la URSS. Y, y Boris Yeltsin asumió como líder de la revolución de, de Rusia. A continuación, voy a mostrar un video donde se puede, se ve como Pizza Hut hace publicidad a lo que hizo Gorbachev en sus años como líder. Это Горбачев. Почему? Это из-за него у нас в экономике бардак. Благодаря ему у нас новые возможности. Это из-за него у нас политическая нестабильность. Благодаря ему у нас свобода. Полный хаос. Перспективы. Политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас есть Pizza Hut. За Горбачева! За Горбачева! За Горбачева! За Горбачева! Sometimes nothing brings people together like a nice hot pizza from Pizza Hut. Entonces, acá vemos como la publicidad que le hizo Pizza Hut a Gorbachev, en donde se entiende que había gente que estaba a favor y en contra. Por ejemplo, como podemos ver, el señor de edad decía que creó inestabilidad, también tenía el país mal, y como hay otra gente que veía oportunidad y estaban olvidando lo más importante, que es lo que dice la señora, que le dio, o sea, pudo entrar Pizza Hut a lo que llaman la Unión Soviética, al Rusia y todo eso, pudo entrar ya gracias a su apertura. Entonces, la publicidad más que todo lo hace que Pizza Hut tenía la opción de unir a las familias o a las personas. Entonces, se le hace como una publicidad. A continuación, vamos a hablar de Boris Yeltsin. Eh, Boris Yeltsin comenzó trabajando con la construcción en su región de origen, en los Urales en 1961. Se afilia al Partido Comunista de la Unión Soviética y 7 años después se convirtió en un funcionario de él mismo. La, La coronación de los dos duró muy poco entre los dos líderes, pues Yeltsin comenzó a criticar en público el ritmo excesivamente lento que llevaba Gorbachev. Y entonces, de ahí allá transcurren diferentes cosas. Esto, esto hizo que los partidos moscovitas en 1987 aportara todo. Y en 1988. Yeltsin había adquirido un poder radical como enemigo de la dictadura que se vea comunista, y campeón de quienes consideraban insuficientes las reformas de Gorbachev. En consecuencia de esto, tan pronto como de estas mismas reformas, se dieron la celebración de sus elecciones pluripartidistas.
Boris por una amplia mayoría, accedió al Congreso y la Unión de la República Soviética en el año 1989. A la presidencia de la República Socialista Federativa Soviética Rusa, que era la, pues, la hegemónica en su seno, en 1990, cuando repartió con el Partido Comunista y proclamó un partido político de cambio radical basado en la construcción de una economía de mercado y en la autonomía con respecto al poder central de la Unión. En 1991, Boris organizó una de las elecciones presidenciales directas en Rusia, que le otorgaron una victoria y así pudo tener su posición política. Eh, para este momento vamos a hablar de un golpe de Estado de la Unión Soviética, que no es tanto así un golpe, pero sí se generó por los que estaban en contra de Boris Yeltsin. Entonces es también conocido como el golpe de agosto y fue un periodo de 3 días comprendidos entre el 19 y el 21 de agosto de 1991, donde un grupo de la KGB y el gobierno de la Unión Soviética que se expusieron para que se, que se, o sea, se enfrentaron al pensamiento de Mikhail Gorbachev, intentaron tomar el país. 2 meses después estalló un golpe de Estado militar de inspiración conservadora, que quiere decir comunista, contra el gobierno, de Gorbachev. Esto quedó retenido en una casa de recreo, donde quedó en el mar, o sea, donde estaba en el Mar Negro, mientras que Yeltsin era quien le hacía frente a las golpizas en Moscú, agregando a las masas y a los militares leales o sea, que hicieran oposición a ayuda a la democracia. El golpe fracasó y Boris quedó convertido como el líder más influyente en ese momento, aprovechando esto, utilizó su fuerza política y apartó todas las ideas de Gorbachev, y teniendo una reunión con las otras repúblicas eslavas y bielorrusias, acordaron desmantelar la URSS y continuar su dictadura de nivel soberano para dejarlo como estados independientes. Mm, Gorbachev quedó como teórico presidente de un país que ya no existía, entonces acabó por admitir en que en aquel mismo año culminaba así mismo, culminaba y daba la ascensión política de Boris Yeltsin al desaparecer la URSS. La Federación Rusa heredó la mayor parte del arsenal de guerra, eh, convirtiéndose así en su poder grande y teniendo su papel de potencia mundial. Y al frente de esa nueva reforma, pues Boris se quedó con el poder más grande y, dando a ofrecer las políticas, o sea, reforzar las políticas de su propia autoridad, imponiendo un sistema político de corte presidencialista. Su imitación del modelo norteamericano fue acompañado de un acercamiento a los Estados Unidos, de cuyo apoyo dependió apoyo delicado, como cuando enfrentaba a la oposición parlamentaria comunista y ultranacionalista,
ordenó al ejército, ordenó bombardear el edificio del Parlamento y envió a la cárcel a los diputados. A los diputados. Esto sucede en 1994. Mm, eh, y también ocurre cuando la autodeterminación que tenían, que los mismos habían obsticiado, o sea, obtener los esfuerzos de obtener la República Rusa de Chechenia. Entonces, para esto es importante, esto nos da a conocer lo que se está viviendo ahora, por ejemplo, en Rusia y Ucrania, ya que la guerra que se está viviendo ahorita da a entender lo que era antes la Unión Soviética, donde participaba Rusia y Ucrania, y, y da pie a todo lo que conlleva de aquí en adelante. Entonces, muchas gracias por la atención prestada.